Muy bien. Conforme al calendario de lectura, vamos a Marcos capítulo 7. Vamos al Evangelio de Marcos capítulo 7. Solamente para hacer unas preguntas como niños, ¿no? ¿Quién fue Marcos? ¿Fue apóstol o no fue apóstol? No, no fue apóstol, ¿sí? ¿Qué otro nombre tenía Marcos? Es conocido también como Juan Marcos, ¿sí? ¿Quién era este Juan Marcos? ¿Sobrino de quién? De Bernabé, muy bien. ¿Qué pasó con Juan Marcos? ¿Qué pasó con entre Pablo y Bernabé por causa de Marcos? A golpes, bueno, no, se separaron, no estuvieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque anteriormente Juan Marcos ya los había abandonado, ¿sí? Y después otra vez lo quiso incluir Bernabé. Pablo no estuvo de acuerdo, entonces se separaron, ¿sí? Después, más adelante, vemos que el mismo Pablo menciona en una de sus epístolas que era necesario que Marcos fuera para la obra del ministerio. Entonces, realmente hubo un cambio, ¿verdad? En Marcos. Algo que también vemos de Marcos es, bueno, Marcos habrá conocido al Señor Jesús, ¿sí? Lo más posible es de que no, o así medio, no, porque era muy joven todavía. Entonces, posiblemente no conoció, no lo podemos asegurar, pero posiblemente, o estaba niñito, ¿no? Para conocer al Señor Jesús. Pero alguien que sí conoció, entonces, ¿cómo es posible que Marcos escribió el Evangelio de Marcos? Si no conoció a Jesús, no fue su apóstol, entonces, ¿de cómo Marcos obtuvo esta información? ¿Como lo hizo Lucas? Su fuente principal de Marcos, ¿adivinen quién fue? El mismo apóstol Pedro. Entonces, prácticamente toda la narración o el evangelio que nosotros conocemos de Marcos, pues son todas esas memorias o todo lo que el apóstol Pedro le platicó a Marcos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Grábenselas porque el próximo año se las voy a volver a preguntar. Sí, vamos a volver otra vez. Muy bien, pues vamos a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 1 en adelante, le voy a dar lectura y ustedes me siguen con su vista y hacemos la misma temática para quienes nos visitan por primera vez. Hacemos como si fuera un estudio, es como si fuera escuela dominical. Si hay alguna duda, pregunta, comentario o reclamación, lo podemos hacer. Estamos en la completa libertad. Queremos aprender de la Biblia, entonces hay veces que a veces queremos preguntar, pero a veces por pena o lo que sea no preguntamos, pero es mejor preguntar, ¿no? Porque si no, pues entonces no habría mucho mérito en ello, ¿no? Entonces, vamos a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 1 en adelante dice, cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron. ¿Quiénes llegaron? Algunos fariseos, ¿sí? ¿Quiénes eran estos fariseos? Eran hombres muy religiosos, muy, así como para nosotros es fácil decirlo, eres muy farisaico, ¿no? Por todo el contexto que tenemos de los fariseos. Entonces, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús, ¿sí? Dice, notaron, y ahí remarcamos eso, notaron que algunos de sus discípulos ¿de quiénes? De Jesús, notaron que algunos de los discípulos de Jesús no seguían ¿qué? El ritual judío, ¿sí? Y después dice, ¿cuál ritual? De lavarse las manos antes de comer. O sea, claro que nosotros lo hacemos, y yo creo que también ellos lo hacían de cierta
por higiene, ¿no? Pero también entendamos la zona en la que ellos vivían, el momento en que ellos vivían. Ellos no podían ir a la casa de cualquiera, nada y abrir la llave y ahí caía el chorro de agua como nosotros hoy en la actualidad tenemos. Lo único que tenían era un río, o los mares, o los pozos, y solamente, o lo que se recaudaba en ciertos lugares, como tinajas, de ahí, ¿no? Pero realmente no era algo así como que tenían la misma acceso. Entonces, en el caso de Jesús, en el caso de sus discípulos, pues realmente, ¿dónde estaban ellos? Casi, casi a campo abierto. ¿Sí? Realmente no estaban realmente en un lugar en específico. Entonces, prácticamente, pues, ¿a qué horas comían? ¿Tenían un horario en específico para comer? No, no tenían un horario específico. A veces cuando los dejaba la gente, ¿sí? Podían comer o dormir o estar platicando con el Señor Jesús o estando a solas, no tenían un horario establecido. Bueno, pues entonces estos judíos, estos fariseos, estos maestros de la ley se dieron cuenta o notaron que algunos de los discípulos que seguían a Jesús no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Versículo 3. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos. Y después ahí remarcamos otra vez otra frase que dice, como exigen sus tradiciones antiguas. Versículo 4. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. ¿Cómo está poniendo aquí Marcos en cuanto a los fariseos? ¿Cómo eran estos fariseos? Religiosos, tradicionalistas. ¿Sí? Y aquí marca tres cosas. Primero, el lavado ceremonial antes de comer. Ahora, más adelante, no me quiero adelantar un poquito, pero hay algo que el Señor Jesucristo va a resaltar sobre ellos. Y nosotros queremos resaltarlo también, porque dice en el versículo 2 nuevamente, notaron que algunos de sus discípulos no seguían, ¿qué? El ritual judío. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? El ritual judío es lo mismo que seguir la palabra de Dios. ¿Será lo mismo o será algo diferente? Algo diferente. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que este ritual judío era alguien que a alguien se le ocurrió. Es cierto que en el Antiguo Testamento vemos en específico con la tribu de Leví que tenían que hacer ¿qué? Ciertos lavados, cierta purificación. ¿Por qué? Porque ellos son los que iban a ofrecer los sacrificios por los pecados del pueblo, por los pecados de la nación. ¿Sí me explico? Entonces, por eso tenían que ser hombres puros, purificarse ¿qué? De una forma religiosa. ¿Sí me explico? Sí, pero los fariseos, ahora, ¿quiénes eran los que estaban directamente en el templo? Dentro de las sectas judías del entonces de Jesús, ¿quiénes eran? ¿Sí lo recuerdan? No. Sí eran de la tribu de Leví, pero en específico tenían un nombre en específico. Sí, de esos, pero ¿cómo se llamaban? Los saduceos. ¿Sí? Los saduceos eran los que son de línea directa de ¿quién? Del sumo sacerdote Sadoc en el tiempo de David y en el tiempo de Salomón. ¿Sí? Por eso es el nombre saduceos. Entonces, ellos eran los sacerdotes y ellos eran los que tenían que hacer esos rituales, esos lavamientos. Pero en el caso de los fariseos, pues no, sí había ciertas reglas, ¿no? Que si tocas a tu padre muerto, que si tocas a un animal muerto, hace todo, pero ellos llegaban a la exageración, ¿sí me explico? Llegaban a la total exageración y prácticamente
los alimentos que iban a tomar, como dice aquí, en el versículo 2 al final. Sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Dice, y versículo 3, los judíos, sobre todo los fariseos, no comen sin que antes no hayan derramado agua sobre el hueco de sus manos. Prácticamente era un ritual de los hombres, no tiene una base bíblica, pero ellos simplemente lo hacían. Y como dice ahí al final, como exigen ¿qué? Sus tradiciones antiguas. No dice como exige la ley, no dice como exige la palabra de Dios o como dijo tal profeta, no, sino como exigen sus tradiciones antiguas, ¿sí? Y al final del versículo 4, muy interesante, dice, esa es una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, como el lavado ceremonial de los vasos, jarras y vasijas de metal. No solamente se dedicaban a lavar todo este instrumental con el cual servían, con el cual servían sus alimentos e iban a utilizar todos estos utensilios, sino también acerca de que si iban al mercado, hacían sus compras y regresaban, ¿qué es lo que hacían después? Se volvían a purificar porque decían, pues tal vez estoy impuro. Entonces, de una forma, ellos trataban de hacerse los puros de una forma externa, ¿sí? Que la gente los viera limpios, que la gente los viera de cierta forma, pues sí, limpios, que los viera bien y hacer toda perdón que lo diga, faramulla de los lavamientos simplemente para mostrar su limpieza. Vamos más adelante, en el versículo 5 en adelante dice lo siguiente. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? ¿Qué es lo que le están preguntando? ¿Por qué tus discípulos no siguen qué? ¿La ley? ¿La palabra de Dios? No. ¿Qué están resaltando? Nuestra antigua tradición. ¿Sí? Nuestra antigua tradición. Y después dicen, ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Que tanto Jesús como los discípulos de Jesús estaban haciendo algo completamente diferente a qué? A las tradiciones que ellos tenían. ¿Sí? Entonces, nosotros, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿quién es el hombre más antirreligioso que podemos conocer sobre la faz de la tierra? Jesús. Es el hombre más antirreligioso. Y aquí los religiosos, ¿qué era lo que hacían? Hacían sus rituales religiosos. ¿Y qué hacían los discípulos de Jesús? No hacían como los rituales religiosos, no hacían conforme a las tradiciones, sino hacían simplemente todo lo contrario. Y aquí en el versículo 6, Jesús contestó lo siguiente: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió. Ahora, qué interesante que cuando estos religiosos, estos maestros de la ley religiosa, le exigen a los discípulos de Jesús o al mismo de Jesús que por qué no están haciendo la tradición que siempre han hecho, que siempre ha sido así, que nadie la ha cambiado, sino que siempre ha sido esa tradición de los lavamientos. ¿Qué es lo primero que les contesta el Señor Jesucristo? Sí, me voy a someter a tu tradición. Sí, te voy a hacer caso. No, que les dice hipócritas, hipócritas. Ahora, ¿quién es el hombre más espiritual sobre la faz de la tierra? Jesucristo. ¿Habrá sido grosero Jesucristo al decirle son una hipócritas? No. El hombre más espiritual
les dijo y los enfrentó ¿con qué? Con su pecado. Los enfrentó con su hipocresía, ¿sí? Que es lo que vimos hoy en Escuela Dominical, hoy en la mañana, ¿sí? Que el pastor tiene que hablarle a su grey de una forma para estar bien con ellos. No. El pastor, ¿qué tiene lo que tiene que hacer? Hacer solamente y predicar la palabra de Dios, ¿sí? Sin halagar a nadie, sin hacer sentir a nadie, sino seguir como ejemplo al Señor Jesucristo. Si hay algo que está mal, se tiene que hablar. Si hay algo en lo cual estamos fallando, se tiene que tratar y se tiene que corregir conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué era lo que estaba tratando de el Señor Jesucristo? Y sabemos que aún así, aunque fueran como fueran, Dios los seguía amando y también por esos fariseos hipócritas, también Jesús murió. También por eso Jesús murió. Y les dice hipócritas. Ahora, hay a alguien al quien sí de plano no le podemos cuestionar su forma de cómo interpretar la Biblia. ¿A qué me refiero? Si el mismo Señor Jesucristo, fíjense lo que está diciendo, primero está diciendo hipócritas y después les dice, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes. Y si el Señor Jesucristo está diciendo que Isaías profetizó referente a ellos, ¿sí? Es porque así lo fue. ¿Sí me explico? No es un Juan Pérez, no es un Pablito Machaca que de repente está interpretando la Biblia así como se le antoja y aplicándosela a X persona. No, es el mismo Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué nos invita a hacer el Señor Jesús aquí en Marcos? A que vayamos al libro de Isaías, porque es importante y es necesario entender cuál es el contexto de Isaías, por qué lo dijo Isaías y por qué el Señor Jesucristo está citando a Isaías. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Vamos a Isaías capítulo 29. Ustedes me dicen cuando estén ahí. Desde el primer versículo. Isaías capítulo, me voy a ir saltando algunos textos. Isaías capítulo 29, ya estamos ahí. Dice lo siguiente, ¿y cómo empieza? ¿Qué aflicción le espera a Ariel, la ciudad de David? ¿Sí? Y si nosotros recordamos un poco del contexto de Isaías, porque ya lo vimos, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Bien o mal? Mal. ¿Sí? Completamente mal. ¿Estaba siendo asediado por las naciones alrededor? Sí. Sí. ¿Ya había sufrido varios embates de naciones? Sí. ¿Por qué? ¿Porque eran muy obedientes? ¿Porque aquí nos tocó vivir? No, por su pecado. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué aflicción le espera a Ariel, la ciudad de David? Año tras año ustedes celebran sus fiestas. Versículo 2 dice, sin embargo, el mismo Dios le dice, traeré desastre sobre ustedes. ¿Cuál es el contexto que vamos a ver aquí? Desastre y juicio de Dios en contra del pueblo de Israel. Versículo 2, seguimos. Pues Jerusalén se convertirá en lo que significa su nombre Ariel. ¿Qué significa su nombre Ariel? Un altar cubierto de sangre. Y versículo 3 dice, yo, refiriéndose a Dios, yo seré su enemigo, rodearé a Jerusalén y atacaré sus murallas, edificaré torres de asalto y las destruiré, etcétera, etcétera, etcétera. Dios iba a traer ¿qué? Un juicio para el pueblo de Israel. ¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, estamos viendo el contexto. Pero más adelante en el versículo 5 dice lo siguiente, pero de pronto
Tus despiadados enemigos serán aplastados como el polvo más fino. Tus numerosos atacantes serán expulsados como la paja ante el viento. De repente, en un instante, yo, el Señor de los ejércitos celestiales, intervendré a tu favor. Y si nosotros recordamos lo que hemos leído en Mateo capítulo 24, en Apocalipsis, lo que hemos visto en Ezequiel, lo que hemos visto también en Daniel, ¿qué acontecimiento pasa? Acerca cuando el Señor Jesucristo viene y establece ¿qué? Su reino. ¿Cómo nos narra en Apocalipsis cómo está Israel en ese momento? Está asediado por las demás naciones y viene el Señor Jesús a librarlos. ¿Qué es lo que está hablando? De ese futuro, ¿sí? Dice, te voy a traer juicio, los voy a enjuiciar, pero de repente voy a venir en un instante, yo el Señor de los ejércitos celestiales, e intervendré a tu favor. Y versículo 7 dice, todas las naciones que pelean contra Jerusalén desaparecerán como un sueño. Los que atacan sus murallas se esfumarán como una visión en la noche. La persona con hambre sueña, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta el final del versículo 8 dice, así será con tus enemigos, con los que te ataquen, con los que ataquen al monte Sión. ¿Esto qué debería de ser? Algo en lo cual realmente el pueblo de Israel tenía que animarlos, que les dé esperanza o que les ayude a realmente a tener fe en Dios. Realmente el pueblo de Israel era para decir, gloria a Dios, al final Dios nos va a disciplinar, pero también nos va a rescatar. ¿Sí? ¿Cuál debería de ser el sentimiento del pueblo de Israel? Ese, ¿no? ¿Y qué dice más adelante, versículo 9? ¿Estás asombrado y escéptico? O sea, prácticamente Dios, que conoce los corazones del pueblo de Israel, aquí mismo le está diciendo, o sea, prácticamente como que no me crees. Y de hecho lo dice, ¿estás asombrado y escéptico? ¿No lo crees? Y dice, entonces, adelante, sé ciego. Prácticamente les está reclamando Dios a través de Isaías al pueblo de Israel. ¿Qué le está reclamando? Que no le están creyendo, ¿sí? Ellos están afligidos, Dios los va a seguir disciplinando, pero les está dando la esperanza de que un día los va a liberar, de que un día los va a salvar. Pero ellos, ¿qué dijeron? ¿O qué están diciendo? Están dudando. ¿Sí? Están dudando, están siendo incrédulos. Y como estas personas o el pueblo de Israel simplemente dudan, no lo creen, ¿qué dice el Señor? Pues entonces adelante, pues es ciego. Prácticamente diciendo, ¿no quieres ver? No lo quieres ver. Eres necio, pero no por culpa del vino. Te tambaleas, pero no por causa del licor, pues el Señor derramó sobre ti un espíritu de sueño profundo. Ha cerrado los ojos de tus profetas y visionarios. Y versículo 11 dice, para ellos todos los sucesos futuros de esta visión son como un libro sellado. Cuando se los dé a los que sepan leer, dirán, no podemos leerlo porque está sellado. Cuando se los des a los que no sepan leer, dirán, no sabemos leer. Versículo 13. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece. Me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Se dan cuenta? El pueblo de Israel en el tiempo de Isaías, Dios les había dicho que los iba a disciplinar. Dios les dijo que los iba a liberar.
Ellos no creyeron, pero sin en cambio siguieron diciendo, pero somos tu pueblo, Señor, pero somos tu pueblo. Y de hecho hay un canto que nosotros entonamos, decimos, me llaman Señor, pero no me buscas, me llamas amor, pero no me anhelas, me llamas. Entonces, ¿de qué le servía al pueblo de Israel decir que era el pueblo santo escogido por Dios, el pueblo escogido por Dios? ¿De qué le servía decirlo y presumir al pueblo de Israel si simplemente no lo creían? ¿Sí me explico? No se la creían o simplemente no le creían. Y dice, me honran con sus labios, ¿sí? Pero su corazón está lejos de mí. Y dice, y la adoración que me dirige no es más que ¿qué? Reglas humanas aprendidas de memoria. Ahora, si nosotros recordamos quiénes fueron a ver a Jesús, los fariseos de los leyes de la ley religiosa, los maestros de la ley religiosa, ¿sí? ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Costumbres y rituales, ¿qué? Simplemente por hacer. Por eso es de que el Señor Jesucristo dice, muy bien profetizó Isaías de ustedes. Porque realmente lo único que están haciendo es seguir pura tradición, pura religión, ¿sí? Puras leyes hechas por hombres y aprendidas y transmitidas de generación en generación. Pero lo importante de creer en mí, de que realmente tengan una verdadera adoración, una honesta adoración, no la tienen, porque su corazón está lejos de mí. Solamente me honran de labios, pero su corazón está completamente lejos de mí. Y versículo 14, qué interesante. Por esa causa, una vez más, dice, asombraré a esos hipócritas. ¿Y cómo les dijo Jesús? Hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías. Dice, con maravillas extraordinarias la sabiduría de los sabios pasará y la inteligencia de los inteligentes desaparecerá. Y este concepto de que y su corazón está lejos de mí, sí es algo que inclusive ahora a nosotros como cristianos sí es algo importante. Vamos a dejar un poquito Isaías, sin perder Isaías, vamos a Romanos capítulo 10. En Romanos capítulo 10, versículo 9 en adelante dice lo siguiente: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y que dice, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón, fíjense, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confiese en Él, que confíe en Él, jamás será avergonzado. Y esto es algo que nosotros como cristianos, en el momento en que nosotros hemos creído, ¿cómo debimos haber creído en Él? Con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, que Jesucristo es el único medio de salvación. Si no lo hicimos de esa forma, nos estaremos pareciendo a esos fariseos, nos estaremos pareciendo a Israel de Isaías. ¿Sí me explico? Que solamente honran a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos de Dios. Entonces, qué interesante que este concepto del creer con el corazón está muy marcado para nosotros. En el Evangelio de Juan, este relato de la samaritana y Jesús dice, porque Dios busca a verdaderos adoradores que le busquen
en espíritu y en verdad. Y estos verdaderos adoradores tuvieron que haber creído que Jesucristo, como dice aquí, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y por qué dice que Dios lo levantó de los muertos? Porque el hecho de que Dios haya levantado a Jesús de los muertos es el hecho de que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros fue el pago para que nosotros pudiésemos ser salvos. Si Jesucristo no hubiese resucitado, pero hubiese muerto en la cruz y nunca resucitado, aún estaríamos nosotros en nuestros pecados y aún seríamos deudores delante de Dios. Pero como Jesucristo sí resucitó y como Jesucristo dio muestras de su resurrección, es por eso que nosotros confiamos que ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz y que resucitó es la prueba máxima de que Dios nos puede perdonar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Creer con todo nuestro corazón, creer con todas nuestras fuerzas. Regresamos a Isaías capítulo 29. ¿Estamos ahí? Isaías capítulo 29, versículo 15 dice: ¿qué aflicción les espera a los que intentan esconder sus planes del Señor? Dice, a los que hacen sus malas acciones en la oscuridad. El Señor, dice, el Señor no puede vernos, dicen, no sabe lo que está pasando. No solamente no creen en que Dios los iba a librar, no solamente no creían que Dios iba a hacer esa gran obra, sino simplemente no sentían que Dios estaba en su vida. No, ellos, el pueblo de Israel, no entendía, simplemente no creía que Dios estaba con ellos, que los estaba viendo, que los estaba observando y que por eso es de que Dios los juzgaba. Pues el pueblo de Israel era incrédulo en toda esa situación y simplemente decían, pues no veo a Dios, no creo que me vea, voy a hacer mis fechorías. Sí, es lo que estaba diciendo el pueblo de Israel. Versículo 16, ¿será posible que sean tan necios? Él es el alfarero y por cierto es mayor que ustedes, el barro. Dice, ¿acaso la cosa creada puede decir acerca del que lo creó, él no me hizo? ¿Alguna vez ha dicho una vasija, el alfarero que me hizo es un tonto? ¿Sí? Entonces, prácticamente el pueblo de Israel estaba completamente ignorante de Dios, estaba completamente alejado de Dios. A pesar, y como dice en el versículo 13, este pueblo dice que me pertenece, pero parece más de Astarot, parece más de Acera que de mí. ¿Sí? Honran más a otros dioses que a mí. Regresamos a Marcos capítulo 7. Perdón. En Marcos capítulo 7, nuevamente desde el versículo 6, dice lo siguiente. Jesús contestó, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Es lo que vimos en Isaías, ¿recuerdan? Dice, su adoración es que una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. ¿Qué era lo que Dios le dijo al pueblo de Israel ahí en Isaías? Es exactamente lo mismo. Son unos hipócritas. Dicen que me buscan, dicen que son mi pueblo, pero realmente se comportan. Es más, ni creen en mí. ¿Cómo puede ser? Dicen que son míos, pero ni creen en mí.
es algo completamente absurdo. Y versículo 8 dice, pues ustedes pasan por alto, fíjense, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Hay algo que es tremendo, y el hecho de que una persona, que un grupo tenga ciertas tradiciones, y en este caso los fariseos tenían ciertas tradiciones que era lo que hacían, reemplazaban la misma palabra de Dios. Y eso es algo para alarmarnos, y ahorita vamos a hablar un poco más en cuanto a detalle. Entonces, ninguna, y como dice aquí el Señor Jesucristo, prácticamente sería ninguna tradición, salud, estará por encima de la palabra de Dios. Ninguna tradición estará por encima de la palabra de Dios. ¿Y qué era lo que estaban haciendo estos hombres? Poniendo primeramente sus tradiciones, poniendo primeramente lo que ellos han establecido como hombres, ¿sí? Quitando la palabra de Dios y poniendo sus tradiciones. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Y después, en el versículo 9 en adelante, el Señor Jesucristo pone un ejemplo. Y así como lo narra es bien interesante. Dice lo siguiente, entonces dijo, ¿quién dijo? Señor Jesús, dice, ustedes esquivan hábilmente, y eso no sé, hasta me da risa el cómo lo dice, ustedes, fíjense, esquivan hábilmente, ¿sí? ¿Cuándo es cuando alguien esquiva algo? Pues me avientan algo y lo esquivo, ¿no? O voy en mi vehículo y veo una bici o algo así que se me viene para acá y la esquivo, ¿no? O sea, evito tener un encontronazo con ese algo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo está diciendo, ustedes esquivan ¿qué? Hábilmente, o sea que son medio mañosos, ¿sí? Son muy mañosos para, bueno, vamos a ver, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios. En otras palabras, son muy mañosos para elegir un texto, para elegir la ley de Dios y, como dice aquí, para aferrarse a su propia ¿qué? Tradición. ¿Qué es lo que tratan de hacer? Que eso a lo cual tratan de esquivar, que eso que tratan de evitar de la palabra de Dios, que tratan de evitar de lo que Dios ha revelado, ¿qué es lo que hacen? Pues tratan primero sobreponer ¿qué? La tradición por sobre lo que es la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Dice, pero son bien hábiles, son que esquivan hábilmente la ley de Dios. Y versículo 10 dice, por ejemplo, sigue el Señor Jesucristo poniendo este gran ejemplo. Moisés les dio la siguiente ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable respetuosamente a su padre o a su madre tendrá que morir. Eso es lo que dice la ley. Versículo 11. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Lo que en otras versiones de la Biblia dice es que es corbán. ¿Sí? Esa frase de que es corbán es precisamente ese apoyo monetario donde ellos dicen, he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Versículo 12, el Señor Jesucristo sigue hablando y dice, de esa manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. ¿Por qué? ¿Porque están haciendo una mala interpretación? No, la entienden muy bien. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Esquivando hábilmente. Bueno, sí dice esto la ley, sí dice esto la Biblia, pero mira, pues a nosotros nos conviene mejor manejarlo por este lado.
¿sí? Nos conviene mejor usar la Biblia que supuestamente dice que dice, pero que no dice, pero vamos a hacerlo casi, casi una tradición y así hay que hacerlo, ¿sí? Y dice en el versículo 13, y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir ¿qué? Su propia tradición. Y tristemente, el pueblo de Israel, o en el caso de estos maestros de la ley religiosa, estaban quitando completamente la ley de Dios para poner ¿qué? Sus tradiciones, poner sus reglamentos. Y termina el Señor Jesús diciendo, y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Este es un ejemplo entre muchos otros. Nada más en eso estaba fallando los fariseos y estos religiosos. No, había infinidad, ¿sí? de malas interpretaciones, había infinidad de cosas que a los fariseos no les convenía y lo hacían, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros recordamos cuando le llevaron a la mujer fornicaria, por decirlo de una forma, ante Jesús, cuando Jesús contesta, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra, ¿a quién le presentaron? Nada más a la mujer, ¿sí? Pero en la ley que dice que tenían que ser presentados y juzgados, ambos que fueron captados en el acto de pecado. ¿Y dónde estaba el hombre? Seguramente debió haber sido uno de ellos, por lo cual no lo presentaron. ¿Sí? Estaban ¿qué? Esquivando hábilmente la ley para poder poner su tradición sobre ellos. Como dice 13, entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Entonces, qué triste, ya lo oímos en Isaías, cómo el Señor Jesucristo toma esas palabras puestas de Isaías, se las aplica a estos hipócritas farisaicos y les dice cómo realmente han hecho de la palabra de Dios prácticamente nada y han puesto por sobre la ley, por sobre la palabra de Dios, tradiciones. Ahora, eso es en el caso de Israel. Si nosotros pudiéramos pensar y seamos honestos, dentro, a lo largo de la historia del cristianismo, el cristianismo pudo haber caído en ciertas situaciones así. Vamos a ver algunas prácticas y tradiciones dentro del cristianismo evangélico que son contrarias a la Biblia. Y pues son varios puntos, pero no voy a dar citas bíblicas. ¿Y por qué creen que no voy a dar citas bíblicas? Porque no tienen sustento bíblico. Así de fácil. ¿Sí? Primer punto. Ha habido la tradición, o en ciertos grupos, donde hay que un enfoque en normas de vestimenta. ¿Sí? Se hace una tradición, se hace algo muy religioso. Por ejemplo, así como yo estoy vestido ahora, para muchas iglesias yo sería un hereje prácticamente. ¿Por qué? Porque no tengo mi saco, no tengo mi camisa, no tengo mi corbatita, no estoy bien peinadito, no tengo mis zapatitos de charol. Para muchas iglesias eso estaría mal. ¿Sí? Igual, yo estuve en un tiempo en donde me decían, cuando era seminarista, me decían, es que a ver, Eduardo, si quieres vas a dirigir, te toca hacer esta parte del culto, pero no te puedes parar así. Y Eduardo ahí anda consiguiendo sus camisas, sus pantalones de vestir, sus corbatitas, y pues Eduardo no tenía dinero. ¿Y qué tenía que hacer Eduardo? A veces todo era donado, ¿sí? A veces era donado por otros hermanos. Pero ahí estaba Eduardo
bien, pero sí, bien muñeco, para presentar, es la parte que le correspondía del culto. ¿Sí me explico? Tristemente también en muchas iglesias, ¿qué se hace? Las mujeres no pueden usar ¿qué? Pantalón. ¿Sí? En la iglesia tienen que entrar con falda, pero se ve que de repente salen y hasta se quitan la falda y andan en short, andan en pantalón, como gente normal, ¿sí? Como gente normal, ¿sí? Pero ¿por qué poner como tradición, poner como doctrina, poner como mandato de hombre algo que realmente no dice claramente o no lo dice en la Biblia? ¿Sí? No dice las mujeres solamente falda y los hombres solamente pantalón. ¿Lo dice en la Biblia? No, no lo dice. No existe eso. ¿Sí? Pero sin en cambio, en muchas iglesias se ha hecho tristemente esa tradición o esa doctrina religiosa. ¿Qué otra cosa podemos ver? Se ha hecho también en cuanto a la forma de adoración y de la música, ¿sí? Nosotros somos bautistas, ¿no? Y en un tiempo, casi cuando les hablo, estamos hablando casi 20 años hacia atrás, pastores, en serio, se los digo, decían, es que solamente tenemos que entonar el himnario bautista. Solamente himnos bautistas. Casi un pastor dijo, por casi son inspirados por Dios. Todos los himnos bautistas son inspirados por Dios. ¿Será cierto eso? No. ¿Y los presbiterianos? Ellos tienen también su himnario. ¿Cómo se llama? ¿Qué es? Himnos de gloria. Que tienen igual la Biblia. Y hay Biblias, ¿no? Que ya viene igual. Ahora sí que depende del gusto del cliente. Si eres de tal o si eres de tal, tienes tu Biblia y al final tu himnario bautista, tu Biblia y al final tu himnario de gloria. ¿Sí? Y ya tienes todo, ¿no? Casi, ya ves, está en la Biblia, ¿no? Así decían, está en la Biblia, mira, ve, después de Apocalipsis empieza el himnario. Está en la Biblia, es inspirado por Dios. ¿Sí me explico? Entonces, o igual decir, es que tal música no podemos escuchar, es que tal música no se puede escuchar así. Hay gente que se escandaliza con ciertos géneros de música dentro de la iglesia. No digo que hay algunos muy exagerados, ¿no? Pero yo he visto judíos ortodoxos, o sea, judíos ortodoxos de esos, todos negros, sombrero negro, con sus patillas largas, barbas largas y todo, tocando sus guitarras eléctricas, ¿sí? Alabanzas y salmos a Dios. Sí, sí, porque realmente si nos pusiéramos muy bíblicos, ¿qué teníamos que entonar? Pues los salmos, ¿no? Lo más bíblico son los salmos y la forma de música de los judíos. Nada que ver con los himnos, ¿eh? Absolutamente nada que ver, ¿sí? Y de hecho, la historia dice que mucha de la música de los himnos, adivinen dónde se tocaban. ¿Eh? No, en las cantinas. Así como en la época de hoy. Les gusta el sonsonete de un canto, les gusta el sonsonete y nada más le ponen la letra, pero es cristiana. Es música, pero cristiana. Como si fuera reggaetón cristiano, ¿no? Sí, pues algo así. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros notemos cómo lamentablemente el hombre, aún en pleno siglo XX, sigue con esas tradiciones, sigue con esas formas de quitar la palabra de Dios e imponer su forma de pensar, sus tradiciones. También que podemos ver acerca de las tradiciones litúrgicas o prácticas religiosas específicas, como el bautizar, ¿sí? Algunos dicen, la forma de bautizar es por inmersión, o otros dicen, ¿cómo?
por aspersión, ¿sí? O también está la otra forma que es abusión, que es nada más lo que hace el catolicismo, nada más mojar la mollerita, ¿no? La mollerita. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos cuál es, pero lamentablemente en muchos grupos, aún cristianos, todavía hacen por aspersión o de otra forma. ¿Sí? O bautizan niños, ¿sí? Aún dentro del cristianismo. Por ejemplo, los metodistas siguen haciendo eso, los luteranos siguen haciendo eso, el bautismo de infantes. Pero, ¿qué dicen? Siempre lo hemos hecho así. Su tradición es más fuerte por sobre la palabra de Dios, ¿sí? Otros también hablan acerca, por ejemplo, de la cena del Señor. ¿Qué dicen? ¿Es cerrada, semicerrada o abierta? ¿Sí? Y muchos dicen, es esto, el otro, y así siempre le hemos hecho, así siempre le hemos hecho en esta iglesia, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más podemos ver? Tradiciones de liderazgo, ¿sí? Tradiciones de liderazgo, y es en muchas iglesias donde pareciera ser que hay como escalafones, ¿no? Por ejemplo, yo encuentro en la Biblia, por ejemplo, en el caso de Timoteo, donde habla acerca de aquel que en cuanto al pastor y y diácono, ¿sí? Y dice, no, pues es que el diácono pues es un poquito más abajo del pastor y hay hermanos que no, pues yo quisiera llegar a ser diácono, ¿no? Pero piensan que los diáconos son aquellos reciben un título como si fuera algo así para que los demás los vean como de cierta forma de renombre o que les sirvan. Cuando en la Biblia está muy claro ahí que los diáconos son los que, ¿qué? Los que hacen las labores casi físicas y de servicio en la iglesia, pero lo ven de una forma como de un título de renombre, ¿no? ¿Sí? Y en muchos grupos también está, bueno, tú eres pastor y si por allá levantas otra iglesia, ya después ya no eres pastor, ya eres ¿qué? Un obispo. Aún dentro del cristianismo, así, porque en versión 60 dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Y ahí toman esa palabra y hay pastores que tienen ese de que son obispos, ¿no? Y ahora en la actualidad se sigue hablando ahora de estos que, arriba de obispos, ¿qué creen que son? Apóstoles, ¿sí? Aquí en la iglesia han venido personas y han preguntado qué, ¿cuál es su cobertura? ¿Sí? Y cuando preguntan cuál es su cobertura, están diciendo, ¿bajo qué apóstol están cuidados ustedes, por decirlo así? ¿Sí me explico? Entonces, nuevamente, esas tradiciones y todo no tienen ninguna base bíblica, pero lamentablemente lo siguen haciendo muchos grupos. Otra que también vemos es las expectativas de comportamiento social. ¿A qué me refiero? A que algunos dicen, ¿puedes ir al cine o no puedes ir al cine? ¿Puedes ir a un balneario o no puedes ir a un balneario? ¿Puedes escuchar la radio o no puedes escuchar la radio? ¿Puedes hacer uso del celular o no puedes hacer uso del celular? O inclusive de correo electrónico. Esto del correo electrónico se me hace muy tierno, hace como 25 años, igual en una convención, muchos pastores y todo, y conoces a muchos pastores, y pues apenas empezaba esto de lo del correo, ¿no? Y todavía a mí, cuando yo era joven, todavía me tocó así con los que conocías en los campamentos de jóvenes. Adivinen cómo nos comunicábamos. Pero correo, pero de eso de escribir tu cartita, todavía a mí me tocó y mandarla, ¿no? Y hasta el que le mandó, ya después lo volvió a ver, oye, ¿no te llegó mi carta? Sí, pero me llegó toda mojada. Así me gritó, ya no supe qué me di, ya no, por eso ya no te contesté, porque, bueno, entonces, ok, a mí todavía me tocó esa etapa, ¿no? Y había ciertos pastores que cuando empezó el auge de los correos electrónicos,
pues era más fácil, ¿no? Ponerse en contacto con otros pastores, o igual yo quería ponerme en contacto con un pastor, estar así haciéndole preguntas y todo. Oye, hermano, ¿me puede dar su correo? ¿Le puede escribir y todo? Y dice, no, yo lo tradicional, dice él. Yo lo tradicional, igual te doy mi remitente y tú me escribes, yo te escribo, todavía, ¿sí? Y varios pastores decían, oye, tú le decían a este pastor, ya cambia, ya ahora sí que mejora esa situación, actualízate. Dice, no, 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 eso como que no. Hasta decía, es que realmente dudo si sea de Dios o no, o no sea de Dios. O sea, sí se dan cuenta, ¿sí? A veces, cómo hay veces que la gente puede caer en esas situaciones. No, es que no puede ser un balneario porque pues, ay, ¿qué vas a ver o qué te van a ver? Etcétera, ¿no? O igual del cine, ¿no? ¿Qué películas vas a ver? Ay, es que no es bueno que un hijo de Dios vaya al cine. Ponen a hacer, ponen ese tipo de reglamentos de conducta que no vienen en la Biblia. O sea, sí nosotros tenemos la Biblia y es nuestro lineamiento de cómo vivir, pero hay veces que muchos grupos, muchos pastores o en muchas iglesias se crean sus propios reglamentos internos. ¿Sí me explico? Y eso es algo que no podemos hacer. Que también podemos ver que hay un énfasis excesivo en la prosperidad, perdón, material, ¿sí? Para muchos es de que si te ven bien económicamente, ¿qué es lo que dicen? Dios te está bendiciendo, ¿sí? Te ven bien, que te vistes bien, ven que tienes un buen carro, ven que tienes buen trabajo, pues Dios te está bendiciendo. Cuando ese puede ser un gran engaño, ¿sí? Hay muchas personas que pueden tener todo en lo económico, pero es un infierno en sus matrimonios, es un infierno en sus vidas. ¿Sí me explico? Ahí realmente es donde se debería demostrar más que Dios los está bendiciendo, cuando el Espíritu Santo los está guiando. Lo material es extra, ¿sí? Es extra. Sí, pero realmente una persona que sí está siendo guiada por Dios, que está siendo realmente transformada por la palabra de Dios, no quiere decir que si está bien económicamente, Dios le estará bendiciendo, ¿no? Inclusive hasta podríamos pensar que a una persona pudiera estar mal, ¿no? Hasta delante de Dios, porque anda haciendo cosas malas, le va bien económicamente, pero porque está lejos de Dios. Y otro que también es para alarmarnos, y es que se casan con una versión de la Biblia, ¿sí? Hoy en nuestros tiempos, la versión 60 es la Biblia, ahora sí que más se usa, la que más se usa en las iglesias. Pero muchas veces no se ponen a pensar y otra vez volvemos a la historia. Antes, cuando se leía la versión 1909 o conocida como la versión antigua, cuando salió la versión 60, ¿qué creen que le pasó a la versión 60? ¿La aceptaban o no la aceptaban? No la aceptaban. Hubo mucha renuencia en cuanto a aceptar, ¿no? Sí, en cuanto a aceptar la Biblia, ¿no? Entonces, los traductores o estos trabajos de actualización del lenguaje, los biblistas saben que a cada 50 años en una población, en una cultura, el lenguaje cambia. ¿Sí? Cada 50 años. Entonces, por eso cada 50 años se tiene que hacer una nueva revisión, una nueva actualización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué tan bueno ha sido la recepción a la Reina Valera 1995, 2000 o las que tenemos más recientes? Igual mucha gente todavía sigue con la versión 60.
¿sí? Y ahora que muchas de estas Biblias nuevas o actuales, ¿sí? Ya con base a manuscritos más antiguos, han quitado todos esos textos que con el tiempo se le han aumentado a la Biblia. Entonces, es importante eso. O sea, es cierto, la Biblia es inspirada por Dios, pero las que leemos son traducciones, ¿sí? Son interpretaciones. Toda traducción es una interpretación, ¿sí? No hay ninguna Biblia perfecta. ¿La versión 60 es perfecta? No, no es perfecta. ¿Sí? ¿La que nosotros usamos es perfecta? No, no es perfecta. Pero el lenguaje es más claro para la gente del hoy, ¿sí? Y es más entendible, ¿sí? Pero es importante que veamos cómo el Señor Jesucristo, así como dijo estos, y esta es solo un ejemplo entre muchos otros, también toda la tarde nos podríamos estar pasando de hablar de muchas tradiciones, de muchas religiosidades que hemos metido dentro del cristianismo y que debemos de quitar. ¿Sí? Entonces eso de que es que yo acá en mi iglesia, yo vengo así como ahorita la persona que nos visita, ¿no? Diría, es que yo en mi iglesia, es que ¿por qué no se hace así? Porque yo en mi iglesia, ¿qué estaría trayendo? ¿Su religiosidad o realmente la palabra de Dios? ¿Sí me explico? Entonces, igual, cuando vemos el tema, cuando vimos nosotros el tema de la Navidad, ¿qué es la Navidad? ¿Una religiosidad o está en la Biblia? Y cuando la gente quiere forzosamente celebrar la Navidad, pareciera ser que es esto, como dice versículo 9, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. No, es que sí, nació Jesús y hay que, pero ¿dónde? Sí, y ya tenemos un video que hablamos referente a ese tema, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren defender? Su tradición, ¿sí? O igual hay otra, por ejemplo, y ahorita viendo, no te ofendas, pero hay iglesias que no puedes entrar con gorra a la iglesia. La gente se lo quitó y es una tradición. Sí, por ejemplo, ahorita que estoy, apenas me di cuenta que traía gorra. No lo había visto, no lo había notado, ¿sí me explico? Sí, luego hay otros hermanos que vienen con gorra. Hay unos que se la quitan, no se la quitan, pero para mí lo personal, como dirían uno, ni me va ni me viene. Eso no te hace ni más espiritual ni menos espiritual. Pero hay iglesias donde, no, es que no te ves entrar así a la casa de Dios, ¿cómo crees que vas a entrar con gorra? Y que están defendiendo su tradición, defendiendo su religiosidad, ¿sí? Y como conclusión, es importante que las comunidades evangélicas constantemente se examinen a la luz de la Escritura, asegurándose de que sus tradiciones y prácticas estén alineadas con el corazón del mensaje bíblico. La crítica de Jesús a los fariseos por poner sus tradiciones por encima de la palabra de Dios sirve como una advertencia perpetua para todas nuestras comunidades de fe en Cristo Jesús. Y eso es algo, por eso yo en la escuela dominical también yo les decía, tenemos que ver los unos por los otros, ni que yo vea en ustedes ciertas actitudes religiosas, ni que ustedes vean en mí ciertas actitudes religiosas, porque lo más importante es que la Biblia y solo Biblia y solo Biblia y solo Biblia, ¿sí? Porque si nosotros dejamos que mandamientos de hombres o lo que nos guste o lo que nos gusta este tema o nos gusta hacer, pues alineamos todos los astros de la Biblia para que sea y diga la Biblia lo que yo quiero que diga, eso está mal y estamos muy lejos de ser una iglesia de Dios. Estamos muy lejos de decir o presumir que estamos predicando la palabra de Dios si lo que más defendemos son reglamentos, son tradiciones y son religiones o todo esto que es la jerga cristiana. No podemos caer en lo mismo
que los fariseos y en lo mismo que el Señor Jesucristo les está demandando. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Pues vamos a orar para terminar.